Continuamos aquí en este espacio de la capital oaxaqueña, en el Templo de Santo Domingo, en lo que es uno de sus jardines y espacios más recurrentes para turistas y locales. Continuamos escuchando las explicaciones y las experiencias de investigación que nos comparte el doctor Luna. Por favor, doctor, si gusta continuar compartiéndonos sus experiencias y formación académica. Gracias. Pues creo que es importante retomar el punto de la categoría de género como un elemento que nos sirve para decodificar cultura, pero también las violencias y relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres en el mundo. Es precisamente este esquema y este paradigma, este enfoque el que nos ayuda a develar por qué en los hombres es más común consumir cuerpos femeninos, sobre todo para fines sexuales, ¿no? Y ese fue el telón teórico de fondo que me ayudó a pensar el tema de hombres consumidores de cuerpos femeninos. La esencia de muchas de las interrogantes que yo hacía, pues es regularmente tratar de averiguar en qué momento se les metió en la cabeza la idea de que pagando podían obtener un favor o un encuentro sexual con una mujer. ¿De dónde lo aprendieron? A veces traemos en la cabeza esta idea de que los hombres biológica, genéticamente, hormonalmente, pues estamos siempre listos y además urgidos, ¿no? Tratando de consumir todo tipo de cuerpo femenino que se mueva en un entorno social, ¿no? La investigación que yo efectué acabó develando que eso no es aplicable, al menos para las más de 30 personas que investigué, ¿no? Fue un trabajo cualitativo, no existen muestras representativas ni mucho menos, es solamente tratar de averiguar entre un universo tanto de hombres de al menos unos 4 estados de la República que vivían o transitaban el estado de Tlaxcala esencialmente. Y todos señalaban que hubo algún hombre en su vida, ya sea papá, el padrino, los tíos, los hermanos mayores, etcétera, ¿no? De los cuales aprendieron, por ejemplo, ¿no? el costo de una mujer o el hecho de considerar y naturalizar, ¿no? La idea de que cuando necesitara una mujer dinero, pues también podía recurrir a vender su cuerpo, ya sea a la familia, a las amistades o bien incluso en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces el primer escenario en el cual los hombres naturalizamos la idea de someter a una mujer al escenario de la prostitución es la familia. Esa familia que ha sido educada y que se le han planteado ciertos valores judeocristianos, de amor, de convivencia, etcétera, etcétera. Esa misma familia es la que también tiene el discurso entre los hombres de, sobre todo, la idea de mujeres de primera clase y de otras clases, ¿no? O sea, mujeres que sirven para el matrimonio, que son inmaculadas, santas, ¿no? Y que vale la pena precisamente sacarlas vestidas de blanco, ¿no? Para darles lo mejor y llenarlas de hijos y pasearlas en carros de lujo, etcétera, etcétera, ¿no? Mujeres objeto también, ¿no? Que las pueden presumir en el escaparate social. Y las otras que han sido manchadas, ¿no? Y todo eso lo vamos matizando en el terreno de las comillas, ¿no? Estas referencias como estereotipadas, ¿no? Donde precisamente por ser madres solteras, por ya haber tenido encuentros
sexuales antes del matrimonio, por ya haber vivido con algún hombre en su vida, etcétera. Entonces, su valor social, sexual y sobre todo afectivo se aminoró o prácticamente desapareció. Entonces, el cautiverio que plantea Marcela Lagarde en su libro, precisamente Los cautiverios de las mujeres, el cautiverio de puta, se construye antes de llegar a la prostitución. O sea, de ejercerlo propiamente en una calle, por ejemplo, o en un bar, ¿no? O sea, la puta también se gesta en el escenario familiar, ¿no? Y es precisamente a veces desde el mismo discurso del padre o de la mamá, ¿no? El hecho de introyectar en la cabeza de muchos hombres qué mujeres valen la pena y qué mujeres no, ¿no? Y de ahí se van generando un montón de planteamientos cotidianos, ¿no? Como por ejemplo el que quiere azul celeste que le cueste. Y entonces se le va metiendo en la cabeza a los niños, a los adolescentes, esta idea de que de alguna manera hay que hacer ciertas cosas, pagar, invertir, ¿no? Llevarla al cine caro, tener un carro con ciertas características, bla, 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 para obtener compañía, ¿no? Y a futuro, cercano, lejano, encuentros sexuales, ¿no? Entonces, en España, por cierto, la referencia de cliente, ¿no? También se le plantea como el putero, ¿no? El hombre que bajo cualquier circunstancia o inquietud de querer celebrar, ¿no? Un momento para reafirmar su masculinidad, ¿no? O sea, por ejemplo, tuvo un ascenso del trabajo, pasó el semestre, lo que sea, pues vámonos de putas, ¿no? Y se va haciendo algo relativamente normal, y esto no siempre tiene que ver con aspectos de clase social, ¿no? O sea, la mayor parte de hombres, como lo he observado en varias partes del país, algún extra, alguna lanita que se vaya haciendo, pues la puede utilizar entonces en un momento para ir a reafirmar pues qué tan machín es pagándole a una mujer, ya sea a una casa de citas o ir también a un bar para echarse unos tragos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que existen también pedagogías pues más cotidianas que podrían meterse en las relaciones familiares, pero también hay otros escenarios como los formales, como la escuela, ¿no? En donde podríamos considerar y reflexionar lo que hace un tiempo se llamó nuevas masculinidades, ¿no? Que sí fueron nuevas hace 20 o 30 años, y en la actualidad las podemos denominar masculinidades disidentes, ¿no? Es decir, aquellas que pensando un poco las reflexiones feministas, de democratizar el poder, de cuestionarnos sobre todo nuestras violencias y demás cosas, creo que este asunto comienza a aplicarse en lo que denominamos disidencia masculina, ¿no? Es tratar de no ser lo que nos dictó un entorno patriarcal, ¿no?